Pensando en Voz Alta. Conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros al general Otto Romero. Él ha sido ministro de Defensa de El Salvador y es presidente de Firmes, una asociación de militares que está jugando un papel vital en educar a la sociedad en lo que es defensa nacional y seguridad nacional. Bienvenido, general. Muchas gracias, licenciado Mena Lagos. Como usted lo ha dicho, yo pertenezco a Firmes, el presidente es mi general Ágreda, el vicepresidente es mi general Rubio, y a muchos de nosotros nos llamó uno que otro oficial que ya pertenecían a Firmes para que pudiéramos dar nuestro aporte y, como usted muy bien lo señala, darle en este momento tan crítico de la posguerra interna que tuvo el país un poco de cultura general relacionada con defensa, con seguridad nacional, con políticas militares, con mandatos de la Constitución para la Fuerza Armada, a efecto de que la sociedad pueda ir encajando con el tiempo una institución tan valiosa como es la Fuerza Armada, irla dimensionando e irle favoreciendo con su voluntad de defensa, que le den algunos recursos que con toda certeza le van a ser retribuidos con creces a la sociedad. El último incidente, general, lo que ha sucedido con la gente que se retiró de la Fuerza Armada post-conflicto, ha sido un espectáculo para mí doloroso por las simpatías que yo tengo por la Fuerza Armada, pero también preocupante porque no se puede permitir el cierre de carreteras, el cierre de calles, sean legítimos o no legítimos los reclamos, sea quien sea, ya sea desmovilizado o sean gente que está buscando servicio de agua. Es inaceptable que cierren las carreteras. Habiendo dicho eso, general, quisiera comenzar, tal vez que usted nos diera una historia de cómo se desmovilizó esta gente, qué procedimiento, qué se les dio, pero principalmente cuál es la obligación del Estado hacia ellos. ¿Cómo no? Bueno, el espacio es adecuado para poderle platicar un poco a la sociedad de esos temas. Francamente, la situación que tuvimos ayer y antier con los desmovilizados tiene sus orígenes en la historia reciente del país. Quizá es bueno que la sociedad sepa de antemano que las Fuerzas Armadas, los ejércitos en general, son meros instrumentos para la vida política del Estado, como lo es también la policía y otra serie de instituciones que sirven para afirmar la democracia. Lamentablemente en nuestra historia, hay que decirlo, hemos tenido un poder nacional relativamente bajo, digamos, si queremos hablar en términos comparativos con otras potencias y países, y eso hizo que el contexto de la Guerra Fría nos metiera en una dinámica conflictiva y social muy acelerada. Seguramente si nuestros problemas domésticos relacionados con pobreza, subdesarrollo, demografía y todas esas cosas que nos caracterizan a los salvadoreños hubieran estado ahí como variables que son de causa y efecto, no hubiéramos tenido un efecto conflictivo solo con estas variables muy domésticas. El problema fue que tuvimos unas variables concurrentes que vinieron del exterior en el marco de la Guerra Fría, que esto arranca desde la conferencia de Yalta, cuando Roosevelt, Churchill y Stalin se reúnen, cierran la guerra mundial, pero obviamente se quedaron ambas potencias con la aspiración de la hegemonía en el mundo. Y siendo los Estados Unidos la única potencia nuclear, los rusos agarraron una carrera desesperada, se pusieron a la par y comenzó, después de la famosa contención de Kennan, vino la disuasión, y gracias a Dios, cuando llega Ronald Reagan y Gorbachev al poder, se da la famosa cumbre de presidentes en Ginebra en el 85, y aparte de hablar ellos de sus reducciones de armas nucleares y limitaciones de armas nucleares, al final de cada conferencia de esta, tanto en la de Ginebra en el 85 como la de
Reykjavik, en Helsinki, en el 86, ellos tocaron los temas relacionados con lo que se llamaban los cinturones de quiebra de un pensador Cohen, que eran más que todo zonas en el mundo donde se daban conflictos probables, es decir, practicables más bien dicho, dado que la condición de seres nucleares, las potencias, les impedía ir a la guerra como método de alcanzar objetivos, porque se iban a autodestruir. Entonces, estos cinturones de quiebras eran, si nos acordamos de los 80, Camboya, Angola, Afganistán, Etiopía y Centroamérica. Aquí habían guerrillas, para llamarles de una manera generalizada. Las guerras de baja intensidad. Eran de baja intensidad. Ahí estábamos nosotros metidos en el centro del problema. Gracias a Dios, la guerra de las galaxias que le proponía Reagan a su país, metió los transbordadores espaciales, pero venía un escudo que nunca se terminó de armar sobre los Estados Unidos, que le llamó la Iniciativa de Defensa Estratégica, que desilusionó económicamente a los rusos y gracias a Dios y quebró a los rusos. Tiraron la toalla. Eso para bien nuestro, que ellos hayan quebrado, porque no tenía dado el sistema socialista poco productivo que tenía, les dio el convencimiento de que iban a ser incapaces de estar a la altura del moderno sistema estratégico. Bueno, vale la pena decirlo, porque gracias a ello es que se empezó a ver la luz de la paz en El Salvador y la seguridad. Y así fue como comenzaron las charlas, apareció incluso Esquipulas 1, Esquipulas 2, y se vino dando ese proceso de distensión en el mundo, que a raíz de la caída del muro de Berlín, ustedes recordarán, en el 89, luego desarmaron el Pacto de Varsovia en el 91, entonces Centroamérica también empezó a distenderse, dado que ya la afluencia de recursos estaba terminando. Entonces el resto era nuestro, el mundo había sacado ya sus manos y nos quedaba nuestra tarea, que era muy nacional. Y ahí es donde entramos nosotros. Si ustedes recuerdan, Nicaragua firmó la paz en el 90, luego El Salvador en el 92 y Guatemala en el 96. Con eso le dimos a la Fuerza Armada un tratamiento diferente. Se hicieron 3 planes. Cuando en el 92 se dio el cese del enfrentamiento armado, que no quiero ampliar mucho de esto porque tal vez en otra ocasión nos invita y le platicamos sobre el cese, pero lo que es importante decir es que se hizo un plan que se llamaba Plan Omega, que se cerró la guerra. Se hizo un Plan Alfa, que se abría una nueva vida a la Fuerza Armada y se reorganizaba. Y en este Plan Alfa se incluía la reducción de la Fuerza Armada y la desmovilización de todos aquellos elementos que, como un proceso natural, y digo nuevamente de causa y efecto, se daba, considerando que la Fuerza Armada había crecido en el año 79 con casi 15.000 efectivos a tener 63.175 en el 91. Y si la guerra se iba a cerrar, no tenía sentido que la Fuerza Armada fuera tan grande. Obviamente la Fuerza Armada no iba a desaparecer. Las Fuerzas Armadas no existen para combatir los sistemas comunistas, como algunos creyeron, que dijeron se terminó la guerra, ¿para qué queremos una Fuerza Armada? No, las Fuerzas Armadas son parte de la estructura de los sistemas de defensa y de seguridad que necesita un país para una gran cantidad de funciones. Pero hablemos de lo que nos compete hoy, que es cómo se desmovilizaron estos elementos que formaron parte de la institución durante más de 12, 15 años, si lo queremos dimensionar en el contexto del servicio militar que prestaron, y a los cuales se les puede llamar veteranos de guerra. Nosotros en realidad teníamos el proyecto de reducir la Fuerza Armada en 2 años, que era desde el 16 de enero del 92, hasta el 15 de enero del 94. Sin embargo, los procesos del cese de enfrentamiento se fueron dando muy bien. El FMLN tenía que haber entregado todas sus armas en octubre del 92, incumplió y se fue hasta diciembre, pero finalmente cumplió, y en diciembre, en el marco, digamos, formal al menos, se había desmovilizado.
con lo cual había una certeza estratégica y política que el FMLN como amenaza armada había desaparecido. Sin embargo, el siguiente año en Santa Rosa, en el año 93, allá en Nicaragua encontraron un buzón llenísimo de armas de diferente calibre y antitanques y hasta misiles. Bueno, y uno que estalló, ¿eh? Sí, por eso lo hallaron, porque se les fue de la mano la seguridad, el control del mantenimiento. Entonces lo descubrieron los sandinistas que ya estaban en la época de doña Violeta Chamorro, tenían otras responsabilidades con el mundo y finalmente señalaron que el FMLN era dueño de sus buzones. Como quiera que sea, seguramente hay más buzones en Guazapa y en muchas otras partes del país, no nos cabe la menor duda, dado el espíritu conspirativo de estas fuerzas irregulares, pero como amenaza armada, con su carácter estratégico, esa posibilidad de que algún día fueran a doblegar el país por la vía armada se había terminado. Entonces, con esa certeza, el plan Alfa, que había entrado en vigencia durante el mes de enero, y el plan Omega, que iban paralelos los dos, uno iba cerrando la guerra y el otro iba abriendo una reingeniería, un proceso de reingeniería a la Fuerza Armada, y había establecido ya el Estado Mayor un modelo de Fuerza Armada para tiempo de paz. Entonces se empezó a cumplir. A medida que se empezó a cumplir el plan Alfa, tuvo dos fases. Una fase que se le llamó la fase deductiva, que consistía en que sencillamente el nivel de tropa se iba a ir reduciendo a medida que usted suspendiera el reclutamiento. Entonces, ya no había reclutamiento, pero sí había licenciamiento. Y ahí viene la primera consideración importante para las personas en la Asamblea y en Casa Presidencial que tienen que tomar en cuenta en este proceso de cómo darle tratamiento al problema de los desmovilizados. Esos primeros contingentes que se empezaron a ir de baja, esos no fueron indemnizados, porque el concepto de indemnización se estableció solamente para aquellos individuos de la Fuerza Armada que fueran tomados contra su voluntad y puestos en la calle, dado que ya no se necesitaba sus servicios. Con lo cual, reitero que la fase deductiva, que consistía en ya no reclutar y que por lo tanto, al no haber ingresos, solamente habían licenciamientos que no iban a ser indemnizados, la Fuerza Armada empezó a reducirse, a tal punto que en el mes de agosto del año 92 se habían reducido, según las notas que yo andaba por ahí, 22.488. Esos 22.488 a agosto no fueron indemnizados. Muchos de ellos seguramente andan ahorita en las calles pidiendo su indemnización, dadas las expectativas que han levantado hoy. Bueno, eso es el plan Alfa en su fase inicial, pero recuérdese que eso comenzó en el 92 y la Fuerza Armada estuvo con este problema de la guerra irregular que se libró en defensa del sistema democrático ante esta agresión armada del sistema comunista internacional de la Guerra Fría. Esto francamente se viene quizás desde el año 70, en que por primera vez veíamos en algunas paredes de los institutos y colegios FPL. Entonces había una cantidad de esfuerzos que se hizo, pero se considera que la guerra como tal comenzó quizá después del golpe de Estado del 79, y quizá de ahí es donde los que son veteranos de guerra pueden llamarse como tales en el sentido de que sean sujetos de alguna indemnización. Entonces ya cuando se entró al año 79 y el FMLN pues no quiso, a pesar de que tuvo a Mayorga Quirós, Mayorga Rivas era, Mayorga Quirós. Mayorga Quirós, el señor Ungo, estaba por supuesto ahí el empresario andino, mi coronel Majano y mi coronel Gutiérrez. Esa junta de gobierno y la proclama de las Fuerzas Armadas de esos años eran la situación adecuada para que la guerra no se diera, dado que tenían ustedes ahí metidos a un líder 100% de la izquierda, como era el señor Ungo. Sin embargo, y igualmente le reitero, son temas muy amplios de discutir en este momento que nos ocupan los desmovilizados, pero la guerra se empezó a desarrollar por diferentes razones. Renunciaron una junta, llegó otra junta, etcétera, y los veteranos se empezaron a dar.
ahí empezaron a existir veteranos de guerra que se empezaron a ir de baja. La Fuerza Armada comenzó a crecer inicialmente, no teníamos viris, los viris se empezaron a hacer en el 81. Esos son los batallones de reacción inmediata. Exacto, los viris se llaman los batallones de infantería de reacción inmediata, cuyo pionero fue nuestro héroe de la guerra, mi coronel Domingo Monterrosa, que era teniente coronel en esos años, y en el año 81 le dieron la tarea a él de organizar el primer viri, hizo el Atlacat, luego en el 82 vino el Belloso, el 83 vino el 82 también vino el Atonal, el 83 el Bracamonte, no, el Arce y el Bracamonte, 5 viris. Y la Fuerza Armada, aparte de esos 5 viris, empezó a crecer en toda su estructura, en cuerpos de seguridad, que eran los que principalmente llevaban el esfuerzo de guerra. En realidad el ejército no estábamos metidos en los años 79 y quizás hasta principios del 80, no estábamos metidos en lo que era la confrontación militar directa con la amenaza armada, sino solamente los cuerpos de seguridad. Pero llegó un momento en que era necesario ayudar a los cuerpos de seguridad y el ministro de Defensa, por supuesto con orden de los políticos, no fue que la Fuerza Armada quiso meterse al ejército, no, el presidente, es decir, la Junta de Gobierno de esos años. Que en ese entonces era Duarte. El presidente Duarte, era el presidente de la Junta, obviamente con los otros 4 miembros determinaron que había que meter también al ejército a apoyar el esfuerzo de contrainsurgencia armada para evitar que el país cayera. Entonces, si quiere, ya me hicieron señales de corte general y quiero que tenga continuidad en lo que está explicando, porque nos lleva precisamente a los orígenes de este problema. A los orígenes de este problema, y una de las preguntas que le quiero hacer eventualmente es si existe alguna planilla de elementos que sean merecedores de indemnización, porque yo creo que no se puede permitir tampoco que a quien se le ocurra ser merecedor de una indemnización venga a montarse en este carro a hacer planteamientos imposibles de cumplir y generar una situación de insolvencia social. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. General, por favor. ¿Cómo no? Para contestar directamente a su pregunta, primero y luego seguir con el relato de cómo fue creciendo este grupo de desmovilizados, sí, hay capacidad. Nunca se hizo porque nunca hubo, a nadie se le ocurrió jamás levantar una piedra tan grande que estaba cubriendo algo tan difícil, ¿verdad? Pero hasta que viene este gobierno y se le ocurre empezar a indemnizar adicionalmente al FMLN, tanto en otras personas como en otros tipos de prerrogativas que ya se les habían dado durante el cierre del conflicto armado, puesto que ellos llevaban la prioridad a efecto que dejaran de disparar, dejaran de poner bombas y cerráramos este conflicto. Pero la Fuerza Armada sí es ordenada en eso. Nosotros, por supuesto, yo estaba en el Estado Mayor de Alta de casualidad en esos días. Yo fui el oficial que dio el último briefing de guerra de este país, estaba en el C3 Operaciones. Y le puedo decir con certeza que hay archivos, tanto de lo que se hizo concretamente para indemnizar, como también archivos mucho más amplios, de donde están los nombres de todas aquellas personas que desde el año 79-80 formaron parte de la Fuerza Armada y que si ahora se quieren poner a indemnizarlos a todos, se van a llevar una gran sorpresa, porque el IFA se constituyó como IFA en el año 81. En el 74 se llamaba el CAMFA, era la Caja de Ahorro Mutual de la Fuerza Armada, pero al llegar al 81 se constituyó en un IFA. Pero tanto los archivos del CAMFA que pasaron al IFA, como los del IFA como tal, contienen ahí
toda la relación detallada de todo aquel personal que llegó de alta y se fue de baja en las Fuerzas Armadas en toda la década del 80, en todo el conflicto irregular, para decirlo con claridad. O sea, datos sí hay. Ojalá que se los hayan pedido al IFA para que puedan ellos dimensionar el problema en que se han metido. Es un problema de carácter económico de grandes dimensiones. Yo creo que las personas que se entusiasmaron queriendo indemnizar a algunos elementos de izquierda, que yo no digo que no se lo merezcan, ya a esta altura del conflicto, ponernos a recriminar aspectos que están fuera de nuestro alcance, ya no se vale. Pero fíjese que ahí entramos en situaciones bien difíciles, porque si usted empieza a indemnizar personas que andaban fuera del marco de la ley, cometiendo actos criminales, como fue destruir el puente Cuscatlán, el puente de Oro, botar las torres eléctricas. Matar un montón de vacas. Y hasta mataron vacas, mataron alcaldes de la democracia cristiana. Entonces son elementos totalmente fuera de la ley. Entonces, la otra pregunta que yo le quiero hacer, porque eso para mí es ilegítimo, pretender indemnizar a esa gente. Y como les digo yo, si lo quiere indemnizar, que lo indemnice Alba, que son sus amigos y sus compinches. Ahora, hay otro elemento, los patrulleros. O sea, ese es otro caja de Pandora. No, mire, por eso estamos agradecidos que tanto los distintos medios de comunicación como su programa en particular nos den espacio para explicarle a la sociedad el problema en que estamos metidos. Usted lo ha dicho con toda propiedad, es increíble, es irónico que estemos a esta altura nosotros indemnizando a exsubversivos terroristas. Yo se los quiero decir con claridad, el FMLN y todos sus desmovilizados tuvieron siempre la calidad de ser delincuentes terroristas. Con las Naciones Unidas en el 92 le metió un sello diferente y de ahí para acá se les puede llamar diferente, pero no pierden su condición de lo que fueron anteriormente. Sí, pero ese es un sello ilegítimo, general, porque si una camarilla de burócratas internacionales apátridas y sin principios y sin moral le da calidad de beligerante al ejército, entre comillas, irregular del FMLN, a mi manera de pensar, eso no legitima ninguna... No, nunca tuvieron calidad de beligerante en la guerra, a pesar de que México y Francia en el 82 lo declararon. Se dispararon, un exabrupto de esos países, pero por ejemplo el derecho internacional, el derecho de la Haya, que está escrito en piedra, porque eso no se mueve con el tiempo, le dice a usted que para que sea beligerante alguien necesita primero tener un jefe responsable de todo ese montón de masas que andan poniendo bombas. Segundo, que tenga un parche que lo identifique a qué unidad pertenece, con su grado y todo. Después tiene que andar el armamento al descubierto. Y solo piense usted en este montón de comandos urbanos que tuvimos en la guerra, si iban a andar con el armamento al descubierto, o los que se fueron a volar el puente de Oro o el puente Cuscatlán. Y finalmente, y lo más importante, que cumplan con el derecho de la Haya. Pero aquí, desde que esto se llamó la guerrilla incipiente, que secuestraron al señor Ernesto Regalado, que lo mataron, que mataron a Poma, que mataron a los japoneses del Incinca y a todo ese montón de gente que vinieron asesinando. Entonces esto es un verdadero sistema terrorista internacional implantado en el marco de la Guerra Fría, que con la transformación que le dio Reagan Gorbachev en el año 85-86, los estudiosos de la izquierda, incluyendo a los padres jesuitas, empezaron a tirar líneas de comportamientos diferentes. Y ahí fue cuando el FMLN empezó a entender que tenía que empezar a enviñetarse con otras cosas si quería aspirar a algo a futuro. Y lamentablemente también Fuerzas Armadas cometimos errores que no teníamos que haberlos cometido, porque éramos la institución del Estado garante del sistema democrático, y cometimos unos errores que nos costaron el hecho de que la población nos perdió gran parte de la credibilidad, hay que decirlo con toda franqueza. Pero lo que sí es cierto es que estas personas que hoy el gobierno toma la iniciativa de indemnizar con prioridad, fueron los terroristas de la guerra. El soldado, como le he dicho yo, es un instrumento, las Fuerzas Armadas son un instrumento, no tienen decisiones políticas.
esas las toman los políticos. Y por supuesto se cometen en todas las guerras, hay excesos, en todas. Pero nuestros soldados son los que después de todo deberían ser sujetos legalmente de una indemnización. No se puede pretender que los que estuvieron al margen de la ley estén en primera fila y luego si alcanza para todos los que de verdad debieron tener el derecho de recibirla. No, y fíjese que esto, en general, yo solo a mis amigos les doy el beneficio de la duda. A esta gente de este gobierno, yo creo que lo hicieron con mala fe. O sea, lo que querían era entorpecer un proceso legal y ordenado, claro, metiéndole elementos que no tienen ninguna legitimidad. Y mire, yo no sé si el endeudar a El Salvador sin habernos metido en esta vorágine de romper la institucionalidad del país, no sé si será un plan diabólico y perverso para en realidad destruir la democracia, porque el próximo gobierno va a heredar una situación verdaderamente explosiva. Claro. Nuestra situación de endeudamiento, de déficit fiscal, de rompimiento económico, de rompimiento institucional, de rompimiento moral, porque ya estamos entrando en el mundo al revés, a donde claro, los criminales tienen más derechos que la gente decente. Yo no sé si esto, y sinceramente me gustaría que me respondiera en su opinión general, si esto no es parte de un plan diabólico y perverso para destruir la democracia. Bueno, mire, nosotros los que tuvimos que hacerle frente a esta amenaza armada llegamos a conocer perfectamente a nuestro enemigo. Nosotros tenemos la convicción de que la subversión, para llamarle con su nombre correcto, armada, que enfrentamos fue quizá la subversión armada más fuerte que existió en la historia de América Latina, porque estaban en el apogeo de la Guerra Fría. Pues cualquier país del mundo que hubiera estado en la situación de El Salvador hubiera tenido el mismo nivel de desarrollo de la guerrilla, porque estábamos en el máximo nivel de la Guerra Fría y había un apoyo desmedido de los rusos, los cubanos y los nicaragüenses para hacer que El Salvador cayera, dado que Fidel Castro se había entusiasmado cuando cayó Nicaragua y según él iba a ser fácil que cayera El Salvador y luego Guatemala. Entonces existe a todas luces en la mentalidad de estas personas un proyecto que, a pesar de que se le frustró en la historia tomarlo por la vía armada, no quiere decir que no quieran todavía tener un sistema totalitario para instalar en El Salvador. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que el país fue sujeto de un proceso de paz que yo, como le digo, le llamo una paz pírrica, porque fue a costillas de nuestra seguridad nacional. Entonces ahora nos parece que los parámetros de lo que es correcto e incorrecto, cuando vemos a la tregua de las maras, no nos asusta. Si fuimos capaces de ver a una guerrilla terrorista convertirse en un partido político y ahora lo tenemos de políticos, ¿qué nos puede asustar ahora que usted esté viendo a dos mareros que los llaman a un templo religioso a practicar? O sea, ¿qué es lo correcto y qué es lo incorrecto si usted le pone el marco institucional a la vida social y política del país? Ya la sociedad ya perdió la dimensión de hasta dónde es lo que se puede soportar correctamente que una institución sea vista como tal y que quieran meterse en ese marco fuerzas extrañas que por diferentes razones pasan a otro nivel de vida política, pero le dejan abierta la puerta para que otras presiones sociales sigan socavando los cimientos de las instituciones. Y eso es lo que estamos viendo con las maras hoy, ¿verdad? Que le dejamos tan destruido el sistema de seguridad a nuestro país que nos volamos todo lo que a esta altura nos pudo haber servido para que ese nivel de maras no existiera. Yo estoy totalmente convencido de que hay que estarle poniendo mucha atención a los proyectos de cualquier naturaleza que tenga la exsubversión, dado que su carácter conspirativo e intrigante no lo han perdido. Siguen siendo tan intrigantes y tan conspirativos como siempre lo fueron, pero obviamente son aspectos que no se pueden a esta altura poner al descubierto,
sino que tienen que ser sujetos de un análisis estratégico, de tanques de pensamiento como firmes, para que puedan ellos tener la dimensión exacta de dónde están los indicadores que le van a ir diciendo a usted si ese proyecto se va a ir cumpliendo o no se va a ir cumpliendo, porque si usted agarra Alba, dice, bueno, mire, pero Alba es una empresa, después de todo, privada o pública, como le quiere llamar a esta altura, porque se hicieron un arreglo jurídico ahí que la sociedad no acaba de entender si hay dinero o no hay dinero de las alcaldías y por qué es que los beneficios, como usted dice, no se los tiran a sus desmovilizados. Pero lo cierto es que todos los sistemas socialistas lo primero que hacen es organizar la sociedad y asegurarse que los sistemas de inteligencia son de ellos. Entonces, cuando llegan al poder o aspiran, o por lo menos comparten poder, se aseguran de eliminar todo aquel control territorial que pueda tener un sistema democrático que a ellos les impida entrar con planes conspirativos e intrigantes e ir creando una estructura que les pueda servir para empezar a difundir sus doctrinas anárquicas, porque para cuando ellos tengan una fortaleza totalmente asentada, entonces vamos a ver esos indicadores de que le hablo yo, que nos van a ir marcando con toda certeza de que hay un proyecto que sí se está consolidando con el tiempo. No, y fíjese que ponen en riesgo la piedra angular de cualquier democracia general. Miremos lo que está sucediendo con la Corte Suprema de Justicia. Miremos la complicidad de esa partidocracia perversa que tenemos y elementos supuestamente democráticos que se prestan a ese jueguito de esclavizar a los países. Y si no, veámonos en el espejo de Nicaragua. ¿Qué es lo que ha sucedido en Nicaragua? ¿Y por qué Nicaragua está tan plegado a Venezuela? Veamos por qué llegó Venezuela donde está. Y veamos quién en realidad manda en Venezuela. Si los que mandan en Venezuela son los cubanos. Si no, veamos, ese aparato de inteligencia venezolano está en manos de cubanos. La Fuerza Armada de Venezuela está infiltrada de cubanos. Lamentablemente así es. Entonces, cuesta aceptar que una Fuerza Armada, que yo tuve algunos compañeros de estudio venezolanos cuando tuve algunos cursos en el exterior, eran gente muy profesional. Es lamentable ver cómo poco a poco le fueron infiltrando los procesos de darle vuelta totalmente a su sistema. Ahí, por supuesto, pasan medidas como pagarles bien, darles prerrogativas, darles privilegios y descabezarlos. Pero es un fenómeno que no se puede evitar. Incluso los sistemas socialistas, como le digo, a los que yo he tenido acceso de ver, visitar, tienen un control territorial tan fuerte que ahí la delincuencia que se mueve solo es la que ellos permiten. La de ellos. Yo no les quiero decir como tal, pero vean si hay maras, por ejemplo, en el sistema que tienen nuestros amigos nicaragüenses, que están bien controladas, tienen todas sus cuadras, sus barrios, sus colonias. Ellos por supuesto, pasaron por una historia diferente a la nuestra, y nuestras Fuerzas Armadas incluso les hemos ayudado a ellos, ¿verdad?, a que se puedan meter en un marco institucional desde 1994 hasta la fecha. Pero hay que tener claro que su sistema social que armaron, ahí está todavía, y esa es la razón por la que no tienen maras, porque muchos dicen que no tienen maras porque a ellos no les deportaban a gente de los Estados Unidos. ¿Cómo no? Pero ese es un decir. Bueno, yo francamente lo que sí tengo que dejarle claro con el contexto de su pregunta es que sí, los proyectos conspirativos quedan en la mentalidad, en el marco filosófico, político, de gente que tiene una frustración histórica y que tiene un proyecto que no puede votar. Para decirlo con más claridad, a estos líderes les es más importante su acercamiento con sus bases, con las cuales combatieron, que tener la certeza de que van a ser presidentes, por ejemplo. O sea, tienen una solidez a futuro tan clara que podrían descartar el hecho de no ser presidentes en un periodo, con la certeza de que el proyecto que llevan va hacia un camino determinado. Tiene toda la razón en eso. Ahora, como le digo, otra de las cosas preocupantes que tenemos es el hecho mismo de qué es la cultura que estamos creando en la cabeza de nuestros jóvenes.
que no fueron conocedores de que la Fuerza Armada defendió un sistema democrático, y por rato da la impresión de que la Fuerza Armada fuimos los malos de la película, ¿verdad? Por muchas cuestiones que se manejan mal en la política en la actualidad. No, y mire, general, y vamos a tener que interrumpir porque ya me volvieron a hacer señas. Lo trágico es que los mismos textos de historia elaborados durante gobiernos de Arena, sí, son textos tan distorsionados que yo le digo, cuando yo vi esos textos, cuando mis hijos estaban en el colegio, me dieron ganas de quemarlos. Sí. O sea, y cuestioné que mi propio partido hubiera permitido que se elaboraran esos textos tan perversos y tan mentirosos. Pero es tema de otro programa, general. No. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Por favor, general. Bueno, en realidad, decíamos antes de entrar a hablar un poco de los aspectos conspirativos, que la Fuerza Armada fue creciendo con su personal que se iba desmovilizando, pero que durante el proceso del conflicto de los años 80 no se le llamó a eso una desmovilización, sino todo lo contrario, una movilización de recursos. Entonces se llegó a movilizar, se crearon los BIC, los BIRI, los BIAT, casi todos en los primeros 5 años de la guerra. Y de ahí para allá, al haberse destruido las grandes unidades del FMLN, como eran la Arce Sabla y todo eso, entonces el FMLN entró a una segunda etapa de guerra, que era una guerra más de minas, que nos empezó a dejar una cantidad de lisiados, porque no ponían minas para matar al soldado, lo ponían para mutilarlo, para hacer que la unidad se detuviera, que dejara de perseguirlos y que nos encargáramos de darle atención a ese soldado. Entonces hoy en la actualidad tenemos, gracias a esa guerra de minas que nos metieron, 10.400 lisiados en la Fuerza Armada, que requieren toda la atención nuestra. El hospital militar no tiene casi recursos, casi ni para los que están de alta, ¿verdad? Mucho menos para atenderle ampliamente las heridas a esos 10.400 lisiados. Bueno, a las heridas se las atiende como puede, pero no más que eso. Es decir, la atención del hospital no alcanza más que para la herida de guerra. Entonces es risible que estén ofreciendo planes para otros proyectos cuando tienen esos 10.400 hombres prácticamente desprotegidos. Nosotros en nuestro periodo que estuvimos en la cartera de defensa, creamos a Prosofa para tener dinero legalmente y creamos la unidad de apoyo y de coordinación a los discapacitados de la Fuerza Armada, porque en el 92 desaparecieron lo que se llamaba URENFA. Entonces, ¿qué sucede? La movilización de la Fuerza Armada llegó a tal punto que desde el 79 al 90, una gran cantidad de soldados que se movilizaron y se fueron de baja, no se desmovilizaron, se fueron de baja. Estos son unos veteranos de guerra que tienen todo el derecho y quizás más que los que al final de la guerra habían llegado de alta, quizás solamente unos 5 o 6 meses o un año, y a ellos se les indemnizó cuando les dijo, mira, tu vida se va a desmovilizar y te vas a tener que ir de baja, te vamos a dar aquí 1 año de salario. Y eso es lo que se les dio, 1 año de salario, y se fueron, pero ¿a cuántos se les pagó y a cuántos no se les pagó? Bueno, francamente los archivos habría que buscarlos, a cuántos se les pagó, pero yo me atrevo a decirle que no pasan de 25,000 las personas que, estando desmovilizadas, recibieron su año de salarios como tal. Ahora, ahí estaban los de alta, dejó fuera, como usted decía, los 50,000 patrulleros, los qué sé yo cuántos, no me atrevo a decir que eran
150.000, 200.000 defensas civiles, que esos no eran ni patrulleros. Es que la sociedad tiene que ver que durante la guerra estaba la Fuerza Armada, que es la institución como tal, y tenía las fuerzas paramilitares, que eran los patrulleros, que aunque estaban de alta como patrulleros, no eran parte de la estructura de la Fuerza Armada, sino que cuidaban los sistemas de seguridad local. Pero recibían sueldo. No recibían sueldo. No recibían sueldo. No recibían sueldo. Eran voluntarios. Eran voluntarios porque ellos cuidaban la seguridad local. Y esa es la destrucción que hizo el sistema perverso en el 92, que destruyeron, aparte de que desmovilizaron las defensas civiles, porque terminada la guerra ya no eran necesarias, puesto que se habían organizado hasta en San Salvador defensas civiles para defender sus colonias, sus barrios, sus cantones, pero el sistema territorial, de control territorial, la seguridad local la manejaban el servicio territorial. El servicio territorial era un servicio de patrullas cantonales y locales, donde la guardia, la policía y la PH no alcanzaban a llegar. ¿Y estos recibían sueldo también? No recibían sueldo. Eran gente de la comunidad, eran voluntarios, habían sido usualmente reservistas. Acuérdense que nosotros teníamos un sistema de reserva bien estabilizado, de tal manera que a esta gente les parecía que era un honor para ellos servirle a la sociedad, a su cantón, de tal manera que si, por ejemplo, le iba a contar como ejemplo, porque acaba de pasar, si al hijo de la señora Noemí le matan hoy, en la actualidad, ahí en el cantón Las Ventas, a su hijo que andaba en una fiesta rosa con su novia, llega un tipo y le mete 2 balazos a él y otros 2 balazos a la novia. Ese señor se esconde 2 o 3 días y luego puede llegar de noche a su casa ahí. No hay quien se haga cargo de decir, mire, aquí está este señor, vengan a traerlo. O sea, el crimen se ha hecho tan abiertamente descarado que hoy no existen en las comunidades de los cantones y los caseríos esas patrullas que eran tan importantes para la seguridad local. De hoy la policía, desde el director, tiene que bajar hasta el caserío a ver cómo se hace cargo de que busquen a ese criminal que le mató el hijo de la señora que tenía en la fiesta de 15 años, que se lo pongo como ejemplo, porque son cosas que antes no se daban. Entonces, un sistema de servicio territorial servía para darle seguridad local a ese tipo de cosas. Servía también para darle al sistema de defensa de la Fuerza Armada un sistema de alerta temprana. Un apoyo. Y servía también para evitar que se fueran creando estructuras antisistemas contrarios a la democracia. Porque si usted recuerda, por ejemplo, las constituciones hasta el 83 que se hizo la reforma, la constitución del 62 tenía en su artículo 158, inciso segundo, con toda claridad decía, queda prohibida la propaganda de doctrinas anárquicas y contrarias a la democracia. Obviamente los cuerpos de seguridad y las patrullas tenían en su cabeza alguna cartilla que ellos controlaban todo eso. Por esa fue la razón de que al nomás poder, obviamente en el año 79, que vino el golpe de Estado, lo que se destruyó fue aquel famoso orden, que era como un ojo político de inteligencia que tenía contra el comunismo. ¿Ya? No era el servicio territorial, ojo con eso, se había creado diferente. Y se destruyó lo que se llamaba ANSESAL, que eran organismos que se habían creado en el marco de la Guerra Fría. Pero ya en el 92 todavía viene y se destruye el servicio territorial, se destruye todo el sistema de inteligencia nacional y se crean estos nuevos organismos que todavía el OIE, con el respeto que se merece, todavía no termina ni siquiera de agarrar el paso. Entonces hemos destruido tanto. No, y que se utiliza para otros propósitos. Sí, yo no quiero... eso lo digo yo. Sí, sí, por supuesto. No, yo también estoy claro en eso. Pero yo diría que aunque se metieran a hacer política, deberían de hacerse cargo de la información necesaria para la seguridad nacional y para la defensa nacional, que son los grandes huecos y vacíos de autoridad que tenemos. Y el problema, licenciado, es que los aspectos del poder se llenan. Si usted abandona un lugar, no crea que el lugar va a quedar vacío, llega un poder informal, en este caso las maras, y lo llenan ese vacío. Claro.
Ahora, si usted puede decir, mire, nuestra política es no tener política de seguridad nacional, está bien, no la tenga, pero va a sentir usted que el poder informal de los grupos de presión informales van a ir llenándole los huecos que nosotros como institución deberíamos de tener metidos los ojos allá abajo. Oye, mire, la frustración es palpable, general, hasta dentro de la misma policía. La misma policía a veces se cuestiona quién manda en este país. Si a veces da la impresión de que las maras y el crimen organizado son más poderosos que las instituciones de seguridad nacional. Es que la policía todavía, igualmente lo digo, con el respeto que se merece, todavía no termina de agarrar el paso. No le podemos decir que es una institución ya formada. Bueno, Chema Monterrey en el 93 llegó al Estado Mayor, porque recuerde usted, había unos grupos transitorios, la PN antigua, y ahí se hizo su primer plan que se llamó el Plan Vigilante. Pero suponíamos que iba a ser 2, 3 años y ya. Pero no, desde el 93 al 2013 han pasado 20 años y de vigilantes se pasó a llamar guardianes, de guardianes a guardianes 1, pero el mismo concepto sigue. La Fuerza Armada sigue estando en la calle apoyando a la PNC al punto que hoy tenemos subtenientes que creen que lo normal es que un subteniente ande en la calle ayudándole a la PNC. Es todo lo contrario. La Fuerza Armada no está hecha para andar ayudándole a la PNC en las calles, está hecha para la defensa nacional. El sistema de defensa nacional debe ser ordenado y adecuado a la situación de cada país. Pero hemos distorsionado tanto a nuestra Fuerza Armada que por orden de los presidentes en turno hemos tenido que mantener esos planes de tener que sacar a nuestros oficiales y en vez de prepararlos para la defensa nacional, nos estamos metiendo a apoyar a la PNC. Pero como le digo, está bien en el tiempo de Chema Monterrey, 2, 3 años, 4 años si usted quiere, pero ya llevamos 20 y no logramos sacar a la Fuerza Armada. No, y políticamente se rehúsan a generar instituciones. Yo tengo años de estar pidiendo que se organice una Guardia Civil. Sí. Si no le quieren llamar Guardia Nacional, que no le llamen, pero una Guardia Civil. Como hacen todos los estados desarrollados del mundo. Sí, que lo hace nuestra madre patria, España. Sí. Tengo años de estar diciendo que debe de haber un servicio territorial, un aparato de inteligencia ciudadana, una organización ciudadana para defender sus propios intereses. Y esos desmovilizados ahí estarían sirviendo. Bueno, está tan asimétrico, está fuera de sistema todo hoy, que usted puede ver algunas imágenes en la televisión donde ayer algún canal sacó que hay 2, 3 patrulleros ya viejos que no tienen dónde insertarse, porque hoy los soldados que salen de baja ni siquiera se pueden hacer de los cuerpos de seguridad. Este es un país de contrariedades. Yo es el único caso que conozco en el mundo en donde la policía no prefiere tener reservistas para hacer policía. Aquí es todo lo contrario. En todos los países del mundo, principalmente en los Estados Unidos, vea usted que las policías están formadas principalmente por reservistas, por veteranos militares. Aquí no. Aquí ser un veterano militar lo hace ser no calificable para que integre. No, y en los mismos Estados Unidos existe la Guardia Nacional, sí, que está a disposición de los gobernadores de cada estado, a donde nutren precisamente a las policías locales. Entonces ya ve usted que la cuestión de los desmovilizados tiene una gran cantidad de aspectos que la sociedad misma quizá no lo alcanza a ver con claridad, porque estos 20 años que han pasado han distorsionado un poco la realidad de la seguridad y la defensa nacional del país. Pero con toda certeza que si el gobierno cree que tiene recursos, porque para que estén llamando a los del FMLN a decirles que les van a terminar de dar más indemnización, más prerrogativas, etcétera, etcétera, me imagino que ya, como usted muy bien lo dice, ya pensaron que los que más derechos tienen son los que defendieron la Constitución, no estos que fueron los delincuentes terroristas de la guerra. Entonces les van a aparecer en unos listados ahí, cuando los vayan a pedir al IFA, ojalá que ya los hayan pedido y ya estén sentados en un lugar con toda sensatez, viendo el error que cometieron y el problema en que se metieron y en que nos metieron a todos. Porque la guerra, bien o mal, había habido un concepto de desmovilización, un concepto de indemnización que no nos gustó. Hay que decirlo con claridad a la sociedad,
Los militares que estábamos de alta en el 91 no queríamos irnos a un proceso de paz tan arrebatado y abrupto como se hacía. Por supuesto que todos los militares lo que primero queremos es llevarle la paz al país, pero no a costa de su propia seguridad. Entonces, los que ya teníamos algún grado de estudio académico, estratégico, le dijimos muchas veces a nuestros mandos políticos que había que entender que los conceptos estratégicos se habían cambiado. Pero como quiera que sea, se firmó la paz, se hizo la indemnización y no se dio más que a aquellos que alcanzó la plata, que no sé si eran 21 millones, como dice... 21.000 millones. Sí, no sé si eran de colones. De colones, pero como quiera que sea, a los que se les dio prioridad en el tratamiento de la ayuda fue al FMLN, porque se pretendía ayudarles para que dejaran de disparar y de ponerle bombas a la sociedad. A la Fuerza Armada, como tenía su IFA, se confiaron en que el mismo sistema de previsión social de la Fuerza Armada se encargó de ese montón de veteranos que quedaron desde los 79 y no les dieron nada. Y se encargó también de los que se fueron a la fase deductiva, que tampoco les dieron nada. A los patrulleros les dieron a los que lograron pensionarse con el tiempo, porque sí se pensionaban, pero sí tenían 20 años o más de servicio. Así es que vea usted el problema que se creó, dado que no hubo sensatez a la hora de establecer una política de ayuda a un sector sin prever que hay un contexto grande que es parte de un sistema de convivencia que merece todo el respeto de parte del Estado. Bueno, general, desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo. Le hago una invitación a que continuemos con este proceso de educación, porque yo sí creo que la sociedad merece que se le explique qué es lo que está sucediendo, pero más importante aún, qué es lo que le puede suceder si no hacemos las cosas correctamente. Y para finalizar, general, yo quisiera sintetizar las tareas que tenemos. Primero, una auditoría de cómo se manejaron estas desmovilizaciones y estas indemnizaciones. Una auditoría real y efectiva. Segundo, compartimentalizar las obligaciones del Estado. No podemos permitir que gente al margen de la ley y de actividades criminales tenga los mismos derechos de gente honesta. Y acá le están llamando veteranos también. Que le sirvió al país, o sea, no es posible. Y si ellos quieren indemnizar a su gente, que recurran al ALBA. Y por último, hacer un análisis serio, profesional, de cuáles son las capacidades del Estado para hacerle frente a estas obligaciones y prevenir que se generen ilusiones, que se generen expectativas que pueden venir a poner en peligro la tranquilidad de este país. Totalmente de acuerdo con su resumen, licenciado. Espero que la charla nuestra le haya dado un poco más de ayuda a la sociedad para comprender el problema en que estamos metidos. Perfecto, y vamos a continuar, por supuesto, general, y cuente conmigo. Bueno. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.